Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este ciclo de conferencias en psicología del deporte. Hoy, pues, deseándoles a todos y a cada uno de ustedes que tengan un feliz año 2022 y que, bueno, pues sigámonos cuidando, que eso es una parte importante. Hoy tengo pues mucho gusto de nuevamente compartir con ustedes la pantalla, pero todavía más gusto de compartir aquí con el psicólogo Alan Elizalde. Alan, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? No exactamente que yo sea el anfitrión o él sea el anfitrión. Estamos aquí para hablar de un tema importante, interesante. Y bueno, Alan, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, César. Buenos días a todo el auditorio. Un placer estar con ustedes para hablarles de un tema muy importante, como dice César. Muchas gracias, Alan. Y bueno, pues iniciamos con este nuevo ciclo 2022. Vamos a tener a partir del día de hoy, y ya saben, desde hace casi prácticamente 2 años, vamos a estar ya todos los viernes a las 10 de la mañana aquí compartiendo pantalla con Deportunam y a quienes agradecemos mucho los espacios. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de un tema a partir del día de hoy y vamos a tener una serie, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de qué es un equipo de trabajo y que le va a continuar la semana que entra para saber cómo se constituyen o cómo son los trabajos eh, en equipo, sobre todo bueno, obviamente también en deportes individuales, en deportes de conjunto. Entonces, bueno, como vamos a seguir con la misma dinámica, esta misma dinámica que hemos tenido desde ya programas pasados, en donde vamos a lanzar 5 preguntas al final de la misma y entonces ustedes van a responder. Tenemos, si no me equivoco, hasta el día de hoy a las 9 de la noche para poder ver en repetición este programa y así entonces poder contestar a las preguntas y poder tener acceso a estas constancias que se están otorgando. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar, Alan, vamos a iniciar con nuestra primera diapositiva. O sea, como vimos ya en la pasada, que es un equipo de trabajo, vamos a tratar desde la parte un poco teórica, vamos a ir compartiendo experiencias, vamos a ir compartiendo, pues obviamente lo que nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo y vamos a empezar con una parte teórica, ¿no? Vamos a diferenciar qué es un grupo y un equipo, porque muchas veces creo que se pueden usar o los usamos quizá algunas veces como sinónimos, es decir, soy parte de un grupo deportivo, soy parte de un equipo deportivo. Pero, ¿cuáles son estas diferencias, no? Alan, podemos empezar con esta parte. Claro que sí. Bueno, primero vamos a definir exactamente cada una de estos dos conceptos. Como bien lo dices, no se deben de tomar como un sinónimo. Si bien van de la mano y va con un proceso, son diferentes. Un grupo es un conjunto de personas, animales o cosas que están juntos y que tienen alguna característica común. En cambio, un equipo es un grupo de personas que se comprometen a lograr objetivos comunes y que trabajan para producir resultados de calidad dentro de la manera de lo posible. En este caso, vamos a marcar 7 diferencias entre grupo y equipo para que quede un poquito más clara esta diferenciación. Un grupo tiene una actitud pasiva frente al conjunto. En cambio, en un equipo hay una contribución alta y proactividad. Siguiendo los ejemplos, en un grupo hay individualismo. Esto quiere decir cada una de las partes actúa individualmente. En el equipo también hay individualismo, pero se toma este sentido de interdependencia. Esto quiere decir que cada uno de los integrantes del equipo funcionan de manera individual, pero dependen del resultado del otro. Esto genera una confianza que es una parte fundamental de un equipo.
En cambio, en el grupo, pues la confianza viene siendo accesoria. En un grupo se compite y se busca destacar. Sin embargo, en el equipo se coopera y se busca pertenecer. Este sentido de ponerse la camiseta, de estar bien identificados con nuestro amigo, el que está al lado de nosotros, que está haciendo lo mismo, que está buscando un objetivo común. En un grupo, los conflictos se evitan. Esto es para proteger justamente la integridad del grupo. En un equipo, los conflictos se deben enfrentar y se resuelven para que el equipo crezca sólido. También tenemos la diferenciación de que en un grupo las ideas y la crítica se limitan. Esto justamente para evitar un poquito de conflicto. En cambio, en un equipo se potencia la aportación de talento, ideas y sugerencias para poder mejorar a cada paso. Y la última diferencia que tendríamos entre estos dos sería que en el grupo el foco está en no perder, siempre buscar un resultado. Y en un equipo también, obviamente, buscar un resultado, pero focalizándonos en aprender, en ganar y sobre todo en crecer a cada paso que dan cada uno de los integrantes, ¿no, César? Es correcto. Y fíjense, estas partes, estas diferenciaciones, aquí nosotros podemos hacer rápidamente el ejercicio viendo esta lámina, ¿no? Pertenecemos a un grupo, pertenecemos a un equipo. Y justamente aquí es donde podemos empezar a formar, a saber qué es un equipo de trabajo, es decir, cómo lo vamos a formar estos equipos de trabajo. Y estos equipos de trabajo específicamente en el deporte. Aquí, por ejemplo, retomando lo que ya decía el maestro Alan, hay por ejemplo, en cuestiones de individualismo, nosotros podemos identificar rápidamente qué está pasando en nuestros grupos, en nuestros equipos de trabajo. Y asimismo, podemos decir, bueno, estamos formando un grupo o estamos formando un equipo. Y esto sobre todo en el deporte, para quienes buscamos que nuestros objetivos, nuestras metas sean comunes, ¿no? Que sean en común. Y sobre todo, que tengamos individuos comprometidos, yo lo decía Alan, con nuestros compañeros, con nuestra institución. Eso siempre va a ser muy importante. Y entonces podemos hablar exactamente de estos equipos de trabajo y la formación de estos equipos. Más adelante vamos a ver cómo un grupo se va a convertir en un equipo de trabajo. ¿Cuáles son estas fases por las que se pasan? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a regresarle un poquito, Alan. Perdóname, no, discúlpame, por favor. Vamos a quedarnos en esta lámina que ya habías puesto en la diapositiva 5. Y entonces vamos a empezar a saber cómo un grupo se convierte en un equipo. Dadas estas características, dadas las características de las que ya nos compartió el maestro Alan, vamos a ver pues cuáles son esas fases y cómo se convierte en un equipo. Y entonces, nosotros como entrenadores, incluso como parte de un equipo de trabajo en la parte psicológica, cuáles serían estas características y cómo nos podemos convertir en un equipo de trabajo. Adelante, maestro Alan. Bueno, como bien lo comentábamos en las diapositivas anteriores, un grupo, principalmente cuando nosotros estamos en un deporte o nos acercamos a algún deporte, vamos a encontrar un grupo. La idea principal de esto es convertirlo precisamente en un equipo para que tengan un sentimiento de responsabilidad los miembros de cada equipo, una responsabilidad colectiva por los resultados. Eh, Aquí se debe de generar confianza, se debe de generar comunicación y esta confianza se nutre en los compromisos que nosotros, bueno, que el equipo hace y que cada uno de los integrantes hace en determinadas situaciones. La formación de un equipo es un proceso que va evolucionando. De hecho, pasa por una secuencia de 4 fases que ahorita el maestro César nos va a hacer favor de explicarlas. Desde que la simple agrupación, desde que nos juntamos con nuestros símiles por un objetivo común, y la duración va a depender, varía de grupo a grupo y varía de personalidad a personalidad. Estas 4 fases
son constitución, conflicto, normalización y ejecución. El maestro César nos va a hacer favor de especificarlas cada una. Sí, Alan, gracias. Importante aquí retomar, mencionar que el grupo en sí obviamente necesita tener esta evolución de la que ya habló el maestro. Una evolución importante y que nosotros, obviamente como líderes, como entrenadores, como entrenadoras, incluso la semana que entra hablaremos de estos roles formales, de estos roles informales. Vamos a ampliar un poco más esto. Ahorita estamos hablando específicamente de cómo se construyen, qué es un equipo de trabajo, cómo vamos a construir un equipo de trabajo. Entonces, podemos encontrar en la fase de la constitución, en esta fase de la constitución se desarrolla en equipo, ¿sí? Sus miembros se familiarizan unos con otros. Entonces, pensemos cuando llegamos incluso a la escuela, cuando llegamos a un nuevo grupo de trabajo, vamos a familiarizarnos, unos con otros. Es decir, empezamos a conocernos, empezamos a interactuar, empezamos a saber gustos, empezamos a saber necesidades también. Las personas tratan de determinar si pertenecen al grupo y en caso de ser así, cuál es el papel asignado, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, no solamente deportes de conjunto, podemos encontrar también deportes individuales y en estos deportes individuales también vamos a formar equipo. Y entonces formamos equipo con la entrenadora, con el entrenador, con la persona que nos apoya administrativamente. Vamos a tener nuestros grupos de pares, ¿no? Saber quién me cae bien, quién me cae mal, quién de repente me hace caras. Y entonces exactamente, a eso se refiere esto. ¿Cuál es el papel que tengo asignado? Después de cada deportista ha encontrado un sitio. Es decir, cada uno de nosotros vamos a encontrar y ahí es donde podemos incluso clasificar, ¿no? A veces decimos, acá en este pequeño grupo están los que hablan mucho, acá están los más reservados, acá están los más intelectuales y entonces empezamos a clasificar, vamos encontrándonos, vamos ubicándonos a dónde es que pertenecemos en cada uno de estos. Ponen a prueba relaciones interpersonales, incluidas las que se crean entre los líderes y el resto de los integrantes. Y entonces esta parte se vuelve importante y a mi modo de ver muy interesante, porque entonces empezamos a mezclarnos, empezamos a platicar, empezamos a interactuar y entonces puede haber lo que sigue en la siguiente fase, en este conflicto. Dado que aquí, por ejemplo, hablamos de líderes y puede haber un líder formal, efectivamente la capitana, el capitán, pero que puede haber otro tipo de líderes. Y aquí justamente es donde pasamos a esta siguiente fase, a una siguiente fase de conflicto. Decía el maestro Alan en un primer momento que estas fases no necesariamente deban de tener un tiempo determinado. Es decir, la fase de la Constitución la vamos a pasar en una semana. Va a variar dependiendo del liderazgo y también va a depender, de las personalidades de cada una de las personas. Para entonces pasar a esta etapa de conflicto. Y esta se caracteriza por la rebelión contra el líder, la resistencia al control por parte del grupo y el enfrentamiento interpersonal. Y entonces aquí, ¿quién es el que manda? No, tú mandas, no, yo mando, y como veas, y entonces justamente por eso es el conflicto, por eso se vuelve un conflicto. Entonces, nuevamente les pedimos hacer un ejercicio rápido cuando nosotros somos parte de un grupo que al final de cuentas se va a convertir en un equipo de trabajo, en el deporte obviamente, y entonces cuando estamos buscando, cuando decimos, bueno, ¿y él por qué me dice qué es lo que tengo que hacer? ¿Y por qué ella tiene que decirme exactamente cómo hacer las cosas, ¿no? Cuando tanto los miembros como el líder establecen sus papeles y sus estatus,
en el grupo, aparecen las luchas internas. Y estos grupos de los que hablaba hace rato en cuanto a la constitución que pueda tener cada uno de ellos, de estos pequeños subgrupos, aquí aparecen estas luchas internas. Y estas luchas internas, en caso de no pasar al siguiente, ¿sí? Quedarnos en esta etapa de conflicto, que puede durar incluso un buen de tiempo, aquí es donde vamos a tener algún tipo de problema. Pasamos entonces a la etapa de normalización. Durante esta etapa, la solidaridad y la cooperación sustituyen a la hostilidad. Es decir, en esta normalización, cuando ya todos tenemos cuáles son nuestros roles, los roles que identificados, cómo podemos encajar en el equipo, entonces la cooperación va a sustituir a la hostilidad. En lugar de preocuparse solo por su respectivo bienestar y de los grupos, los deportistas trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes, que como ya lo expuso el maestro Alan hace un rato, cuando hablamos de estos 7 pasos, vamos a empezar a alcanzar objetivos comunes. Y estos objetivos comunes van a tener que ver con lo que nos haya planteado nuestro líder. En esta fase se produce la cohesión del grupo cuando los integrantes unen esfuerzos y constituyen la unidad del equipo. Es decir, priorizan las metas, los objetivos del equipo por los intereses personales o los intereses de alguno de estos subgrupos. Y de ahí, pues bueno, vamos a pasar a la ejecución. Y en esta fase final, los miembros del equipo se unen para canalizar sus energías a fin de lograr el éxito del equipo. Las cuestiones estructurales están resueltas y las relaciones interpersonales estabilizadas. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido acerca de recomendarles, sugerirles una película donde podemos ver muy bien estas 4 etapas y esta se llama Duelo de Titanes, que es una película de Disney más o menos como del año 2000 o 2001, y ahí podemos ver claramente, creo que es la película que he podido ver que de las muchas pocas que conozco, donde podemos exactamente identificar cada una de estas 4 etapas. Los papeles están bien definidos, los jugadores se ayudan unos a otros para triunfar. El objetivo, aquí tenemos un error que dice objetivo, pero bueno, el error principal es el éxito del equipo. Es decir, priorizo cualquier interés sobre el éxito del equipo sobre cualquier interés. Entonces, dadas estas 4 fases por las que pasa este equipo, ahí es como podemos darnos cuenta cómo vamos a formar nuestros equipos de trabajo y que obviamente las personalidades, cómo nosotros estemos trabajando, las personas que hayamos elegido para formar estos grupos de trabajo, y nosotros también darnos cuenta que estos procesos, voy a decirlo así, naturales en cuanto a la conjunción de los equipos, podamos darnos cuenta, podamos determinar cuál es la fase y qué podemos hacer también para lograr el éxito de nuestros equipos de trabajo. Claro que sí, César. A mí me gustaría acotar también aquí en esta situación, recordar que no todos los equipos son iguales. Hay que tratar nosotros como guiadores para formar equipos, tratar de darnos cuenta de las diferentes personalidades con las que trabajamos y en este caso individualizar y tratar de entender que estas fases no tienen un tiempo determinado y sobre todo no entrar en un aspecto de desesperación.
en un aspecto de por qué sigo en el conflicto, por qué no respetan al líder, etcétera, etcétera. Más bien buscar acciones para poder avanzar sobre estas fases. Eh, Siguiendo con esta idea, como ya lo comentó el maestro César, eh, ¿cómo se constituyen los equipos de trabajo? Primero tenemos que establecer un objetivo claro. Cuando tenemos un objetivo bien establecido, las metas deben de ser específicas, deben de ser medibles, deben de ser alcanzables para no entrar en frustración. Esto para que nos dé una guía de saber hacia dónde nos vamos a mover con nuestro equipo de trabajo. Para este establecimiento de objetivos nos va a lograr un compromiso por parte del equipo de trabajo. Eh, una característica exitosa de los equipos de trabajo es asegurarse de que todos los miembros trabajen con base en decisiones consensuadas. Esto va a lograr una interacción entre los compañeros de equipo para que puedan establecer estas relaciones interpersonales que se van a ir dando y sobre todo para poder tratar de solventar estos conflictos que vayan surgiendo. Eh, una característica muy exitosa de la construcción de un equipo de trabajo es la interacción entre los compañeros. Si bien son individuos, como lo mencioné hace un momento, hay interindividualidad. Cada uno de los miembros del equipo deben apoyarse, deben de confiar en cada uno de ellos y se deben de incorporar a la toma de decisiones en este equipo de trabajo. Debe de existir tolerancia, evidentemente, y se deben de llevar a cabo nuevas ideas que vayan surgiendo respecto a todos los miembros de este equipo de trabajo. Esto para buscar también líneas de comunicación eficiente. Muchas veces nos topamos en el deporte con que la línea de comunicación está cortada entre el entrenador, entre los miembros del equipo, incluso entre los miembros mismos del equipo con su líder, con su capitán. Entonces, una de las características básicas para que nuestro equipo sea funcional y podamos lograr los objetivos que ya establecimos en la parte principal de la conformación del equipo es buscar un mecanismo de comunicación entre el líder, que es dentro de la cancha, los subordinados y sobre todo entre todo el equipo interdisciplinario, en este caso médicos, doctores, jardineros, ayudantes, director técnico. Muchas veces nos encontramos con esta hegemonía de que el director técnico es el que manda y solo sus decisiones son las que se toman en cuenta. Entonces, en este caso, para que nuestro equipo sea funcional, debemos de buscar líneas de comunicación eficientes. Y el último punto que amalgama todas estas nociones de generar un equipo exitoso debe de ser establecer un proceso definitivo de toma de decisiones. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces nos podemos estancar y podemos ver que los equipos se estancan en tomar una decisión, en actuar, en yo digo esto y tú dices lo otro. Entonces, establecer un proceso definitivo para que estas decisiones avancen es un pilar fundamental para que el equipo sea un equipo productivo. Este procedimiento puede estar dirigido por miembros del equipo y puede alcanzar un consenso o se puede acudir a la democracia siempre. Bueno, siguiendo con el punto de poder establecer qué es un equipo de trabajo y las características em, tomamos en cuenta cómo empieza a tener metas, cómo empieza a tener objetivos, cómo empieza a tener esta cultura, esta confianza entre cada uno de los miembros. Tenemos en cuenta que las metas se comienzan a establecer cuando las actividades de un equipo se guían hacia el cumplimiento de determinados objetivos. Quiero ahondar mucho en esta situación de poder establecer objetivos medibles y objetivos alcanzables para justamente no tener este sentido de frustración. Y, por ejemplo, si yo estoy en el equipo de fútbol, soy consciente de mis limitaciones como equipo y yo me pongo como meta ser campeón 3 años seguidos, puede haber una situación de frustración en este caso si no es un objetivo medible, ¿saben? Si no es un objetivo alcanzable. También tenemos que tomar en cuenta los recursos, las normas y los roles que se vayan estableciendo en cada uno de los equipos de trabajo. Eh,
Es importante para llegar a tener una identidad, una misión y una visión. Estas dos últimas fases, misión y visión, ya sería cuando el equipo está totalmente amalgamado y totalmente conformado con todos los pasos que ya les comentamos, justamente para tener una identidad y una meta objetiva con este equipo de trabajo. En este caso, también se debe de desarrollar una filosofía de equipo, en donde se definen un sistema de valores y de creencias de una organización. A mí me pasó en una ocasión, estuve en una observación participante con el equipo representativo de fútbol, soccer de aquí de la UNAM, en el cual ellos tenían un partido, me parece que juegan contra la Ibero, si no mal recuerdo. Bueno, el punto es que yo estaba observando que justamente cuando el equipo representativo de la UNAM llegó, se veía conformado, o sea, se veía todos uniformados, se veía que llegaron puntuales, se veía que llegaron todos con un objetivo común, que era ganar. En este caso, lo rescatable de esta experiencia es que antes de iniciar el juego, ustedes, los que no lo saben, el equipo canta, entona el himno universitario. Esto es una filosofía, esto es un valor y una creencia que el equipo desarrolló como fortaleza para imponerse ante su rival. Esta situación de cantar, entonar el himno universitario, desestructuró totalmente al rival. Cuando ellos vieron con el fervor, con este valor que el equipo universitario cantaba el himno, se vio totalmente rebasado en cuestiones de confianza. Entonces ahí es un punto crucial de poder desarrollar una filosofía de equipo, ¿o no, maestro? Así es, maestro. Y justamente esto que ya nos compartió el maestro Alan desde la diapositiva pasada, tenemos yo creo que es una premisa, ¿no? En donde podemos decir que las culturas de los equipos, ¿no?, se establecen con... Alan hablaba, por ejemplo, acerca de las personas incluso que están alrededor de las organizaciones deportivas, y que aquí las culturas se construyen de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es decir, que todos tengamos justamente estos valores y estas creencias en la organización. Eso siempre va a ser un paso muy importante. Profe César, creo que te escuchas un poquito cortado, pero bueno, retomando este tema que está tocando el maestro César, es importante el desarrollo de una filosofía precisamente para poder conjuntar todas estas personalidades. Si bien el trabajo en equipo es un mundo muy diverso, porque cada cabeza un conjunto de ideas diferentes, lo importante y el punto crucial de esto es lograr esta identidad con el equipo, que cada uno de los miembros tiene que generar sus propias acciones para poder llegar a un objetivo común. No sé, por ejemplo, en un equipo de fútbol americano, sabemos que el quarterback es una de las posiciones fundamentales, pero el quarterback sin su línea que lo protege, prácticamente no sería nada. Entonces, hay que empezar a desarrollar esta filosofía y nivel de interés óptimo para que cada una de las partes pueda llegar a conseguir un objetivo común, obviamente planteado previamente. Maestro, ¿ya regresaste con el audio? Sí, a ver si ahí me escucho mejor. Perfecto, perfecto. Ok, bien. Entonces, hace un rato hablaba acerca de esta cultura, es decir, si podemos regresar, maestro, a la pasada, una más, ahí en donde los valores y las creencias de una organización, es decir, cómo construimos una cultura de trabajo con nuestro equipo, ¿sí? Y entonces estas culturas tienen que ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Con los valores y creencias. Esto está compuesto por una serie de principios que se basan en saber quiénes somos, pero no solamente quiénes somos, sino también en qué creemos, con ideas y valores.
Entonces aquí vamos construyendo toda esta parte del trabajo y en el trabajo con nuestros equipos, ¿sí? Conocer compromisos, nuestras responsabilidades con nuestro público, tanto interno como externo. Y justamente es parte de lo que les hablaba hace un momento, de esta cultura, cómo nosotros vamos a definir esta filosofía de la cultura que necesitamos desarrollar en nuestros equipos de trabajo. Bien, damos paso a la siguiente, por favor. Hablaba el maestro Alan acerca de la visión y de la misión. ¿Cómo podemos nosotros también desarrollar esto en nuestros equipos de trabajo? ¿Cómo también nosotros podemos, a través de la misión y de la visión, poder tener y mejorar nuestro trabajo en equipo? ¿Sí? La visión creo que es muy bien sabido por todos quienes estamos en esta transmisión, denominado el sueño del equipo. Es una declaración de aspiración del equipo a mediano o largo plazo. Es la imagen de futuro de cómo deseamos que sea nuestro equipo más adelante. Entonces, ya vimos cómo lo vamos a conformar, cómo está conformado, qué es lo que necesitamos hacer para que funcione, ¿sí? Y entonces, el propósito de esto es el motor y la guía de organización para poder alcanzar el estado deseado. Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar para la visión de nuestros equipos de trabajo? ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro equipo? ¿Dónde lo queremos ver? Si podemos tener una imagen a futuro, pero además, esta imagen a futuro, podemos nosotros también que esta visión sea compartida. Necesitamos determinar que esta visión sea compartida. Es decir, no porque el líder la quiera y los otros no estén de acuerdo, entonces la visión será esa. La visión tendrá que ser compartida. ¿Cómo seremos en el futuro? ¿Qué haremos en el futuro? ¿Y qué actividades vamos a desarrollar en el futuro? Es decir, ¿dónde quiero ver a mi equipo, un equipo triunfador? Y cómo, además de eso, lo voy a construir. Y la siguiente, por favor. Y entonces nos vamos a la misión. Describe el rol que desempeña actualmente la organización para el logro de su visión. Es la razón de ser de una empresa y bueno, aquí lo pusimos como empresa y lo podemos poner incluso como equipos de trabajo. ¿Qué preguntas frecuentemente para elaborar la misión? ¿Quiénes somos? Es decir, si lo pasamos a nuestra universidad, a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues somos la universidad, ¿no? La UNAM. ¿Qué buscamos? Buscamos la formación integral de los estudiantes deportistas de nuestra universidad. ¿Qué hacemos? Que a través del deporte en la universidad, podamos darle respuesta a esta misión. ¿Dónde lo hacemos? Evidentemente en las aulas, pero no solamente en las aulas, sino también lo hacemos en nuestros campos deportivos, en nuestros dojos, en el frontón cerrado, en las pistas, donde sea que practiquemos nuestro deporte. ¿Por qué lo hacemos? La universidad, por ejemplo, en este caso que tomé, tiene una misión y esta misión es desarrollar a nuestros estudiantes deportistas de una manera integral. Y el deporte viene a formar parte de esta educación integral. ¿Para quién trabajamos? Evidentemente, pues trabajamos para la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajamos asimismo para nuestro país. Entonces, cuando tenemos toda esta misión, toda esta visión de cómo desarrollar, cómo integrar nuestros equipos de trabajo, de aquí vamos a sacar mucha información, una información valiosa e importante para constituir, para formar nuestros equipos de trabajo. Entonces, pareciera que dentro de esta formación de equipos de trabajo, pues bueno, escojo a mi cuate, escojo a mi cuata, ellos siempre han estado conmigo, pero que finalmente necesitamos
tener todo esto alrededor de nosotros, saber cómo formarlo y que sobre todo en las organizaciones deportivas se vuelve importante. Si no compartimos visiones, si no compartimos misiones, si no compartimos valores, si estos valores pueden ser diferentes o de plano incluso decir, no, la verdad es que yo no creo que eso sea bueno para el equipo, entonces vamos a trabajar, que como ya el maestro Alan lo ha expuesto, trabajaríamos como en rutas diferentes. Y entonces estas rutas diferentes, pues lo que pudieran hacer es tener algún tipo de problema y estos tipos de problema pues se van a ver reflejados en los resultados de los equipos. Claro, maestro, a mí me gustaría acotar aquí y resaltar la importancia de esta misión y de esta visión respecto a los equipos de trabajo, porque es bien sabido que si alguien no tiene un motivo, una motivación, una identidad, va a haber desmotivación. Entonces, en este caso, es importante que nosotros que nos dedicamos al deporte, tratemos, si no bien es un plan estructurado de seguir, tratemos de ver todos estos pasos que ya les venimos mencionando para poder llegar a esta misión y esta visión. Si nosotros empezamos de atrás para adelante, no digo que no se pueda, pero va a ser un poquito más complicado porque ya me salté el proceso de conocer a las personas, ya me salté el proceso de socializar, ya me salté el proceso del conflicto, ya me salté el proceso de la regulación. Entonces, es importante que, si bien no es un manual establecido, sí son pasos que deben de tomarse en cuenta para llegar ya a amalgamar esto en misión, visión y cultura del equipo, del equipo de trabajo sobre todo. Este, tenemos también la situación, ¿cómo resolvemos un conflicto en el equipo de trabajo? Si bien como hablaba el maestro César en las diapositivas anteriores, el conflicto puede ser una de las etapas en las cuales más se puede estancar un proceso de establecimiento de equipo de trabajo. Hay diferentes técnicas que se pueden seguir para poder resolver un conflicto y avanzar, no quedarnos en el estoy en desacuerdo con el líder y por qué él es el líder y por qué yo no soy el líder y por qué se toman este tipo de decisiones, ¿de acuerdo? Las teorías, en este caso, implementadas para empresas, pero que ahora nosotros las tomamos y las adaptamos a lo que es el deporte, nos indican que el centrarnos en esta etapa del conflicto puede ser de gran ayuda para establecer un equipo fuerte y un equipo que pueda funcionar de manera eficaz y eficiente. Hay diferentes tácticas para afrontar un conflicto. La primera de esas sería el arbitraje. El arbitraje siempre vamos a necesitar de una persona que esté, una tercera persona. Esta técnica suele emplearse para resolver situaciones particulares que no son tan graves, pero que sí necesitan una solución rápida, un malentendido, no sé, una mala comunicación, etcétera. Esta tercera persona va a tratar de ser un moderador y de escuchar a ambas partes para poder resolver este pequeño conflictillo que surja, ¿no? También tenemos lo que es la facilitación. Este es un método para resolver conflictos que ya van un poquito más escalados, que ya son un poquito más notables y que están desbalanceando el proceso de los equipos, el proceso de trabajo del equipo. También se necesita una persona que sea neutral y que apoye en ambas partes del conflicto. Obviamente, para tener un conflicto primero pues deben de haber partes, no solo dos, sino varias. Entonces, en algunas ocasiones son dos. La facilitación se basa en el diálogo y de obtener una solución mediante esta conversación o este debate con los que no están conformes, ¿de acuerdo? Como bien se los manejé en las diapositivas pasadas, el equipo siempre va a afrontar. El equipo no se puede desvincular de los conflictos, ¿de acuerdo? Si yo como líder de un equipo voy evitando cada uno de los conflictos y guardándolos abajo de la alfombra,
posteriormente esos conflictos van a surgir y nos van a derrumbar todo lo que ya hemos construido. Entonces, estas tácticas de confrontar el conflicto nos van a permitir aprender de ello y poder pues, ser mejores, ¿no? La negociación, esta es una de las técnicas más utilizadas en cuanto a poder resolver conflictos y bueno, es una forma pacífica y respetuosa de llegar a acuerdos que ayuden a terminar con el problema. De igual manera, como con las otras dos, también necesitamos un mediador que nos pueda ayudar con esta negociación, con este ceder, con este conocer, escuchar el conflicto, escuchar a la persona que está delante de mí, que tiene un problema, y poder llegar a un acuerdo y a para poder terminar con el problema. Y bueno, también tendríamos lo que es la mediación. La mediación es recomendable cuando ambas partes no van hacia ningún lado. Cuando ya intenté platicar, ya intenté negociar, ya intenté establecer estas bases para poder resolver el conflicto y no se ha llegado a ningún acuerdo, la mediación es lo que se recomienda en este caso con la teoría. Esto también, una persona neutral va a contribuir a crear un ambiente propicio para el entendimiento y la conciliación. Esto quiere decir, se ha basado también un poquito en lo que mencioné con la negociación, tratar de buscar una media entre lo que yo quiero y entre lo que mi compañero quiere y lo que mi compañero opina. ¿Por qué? Porque en este caso, en el equipo, las opiniones y la individualidad de cada uno es tan importante como si nosotros no solventamos esta situación, puede llegar Bueno, conflictos estamos, posteriores. fíjate que te congelaste, maestro, pero adelante, sigue. Ok, bueno, decía, si nosotros no afrontamos estos conflictos, esta manzana podrida, por decirlo así, al final nos va a derrumbar todo lo que ya hemos construido. Y en realidad, en lugar de tener un equipo de trabajo, vamos a volver a tener un grupo de personas que están interesadas nada más en conseguir algo, pero que todavía no tienen una identidad. Así es, y bueno, que finalmente todas estas técnicas para poder resolver conflictos en los equipos de trabajo, pues obviamente se vuelven también importantes. Maestro, vamos a pasar también por cuestiones de tiempo. Vamos a pasar, hay dos preguntas a través de la red, a través de la transmisión en Facebook Live. Nadia Mendiola pregunta, maestro Alan, ¿consideras que es posible tener siempre decisiones consensuadas? Si no es así, ¿bajo qué circunstancias no se recomiendan? Bueno, como bien lo mencionaba en las situaciones de cómo resolver conflictos, la decisión consensuada, la democracia siempre va a facilitar el hecho de una toma de decisiones. Si bien no es una fórmula ganadora por siempre, sí es lo que más se recomienda. En este caso, cuando el conflicto ya escaló demasiado, ya se tomaron las partes de conflicto, arbitraje, facilitación y negociación, y de todas formas no se llega a un acuerdo, la mediación siempre es lo que va a ayudarnos. En este caso, por ejemplo, no sé, tenemos un problema en donde un equipo, un mismo delantero, ocupan una misma posición dos personas, ¿no? Uno es titular, el otro es banca. El de la banca está enojado y está conflictuado con el titular porque él piensa que está haciendo mejor las cosas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver en este caso? En este caso, si nosotros ponemos a los dos a confrontarse, lo que vamos a ocasionar es que se genere un ambiente hostil. Entonces, en este caso, lo recomendable es tratar de ponderar a uno, desarrollar sus habilidades y tratar de darle confianza
para que pueda él desarrollar sus habilidades en entrenamiento, para que pueda demostrar no que es mejor que el otro, sino que es igual de importante que el otro. Entonces ya llegamos a una mediación, ya llegamos a una estabilización y el conflicto va limando asperezas. También otra técnica que puede funcionar aquí es tratar de hacerlos trabajar en equipo, que uno dependa del otro, ¿ok? Porque estamos hablando de que si el titular se lesiona, pues obviamente el que está aquí debe de venir con un buen nivel y debe de venir con una buena actitud. Entonces, si nosotros los metemos a trabajar en equipo, podemos balancear este conflicto y podemos hacer que esta interdependencia surja. Bien, y complementando justamente esto, maestro, es siempre importante, ¿no? Fíjense que en el deporte se habla mucho que no existe la democracia. Es decir, porque ahí viene otra pregunta donde dice, ¿qué hacer cuando no se respetan esas normas o esas reglas, ¿no? Se dice mucho, repito, que en el deporte no hay democracia. Es decir, se decide y se decide. Y lo haces o no lo haces. Es un punto final. Obviamente habrá que darnos, usar, lo que quiero decir es usar cada una de estas técnicas del arbitraje, la facilitación, la negociación, la mediación. Es obvio que cada uno de los líderes habrá que tenerlas, pero imaginemos que escuchamos a 20 opiniones diferentes y en 20 opiniones diferentes darles gusto a cada uno de ellos es muy complicado. Es decir, se vuelve muy complicado tener 20 opiniones diferentes donde podemos hacer 20 cosas de manera diferente y entonces ahí tendríamos también otro conflicto. Entonces, algo para cerrar, maestro. Sí, en este caso yo me gustaría resaltar la importancia de la comunicación, de siempre estar comunicados, como dice el maestro César. No es posible darle gusto a todos, pero si bien nosotros en las diapositivas anteriores dábamos algunos consejos de cómo se construyen los equipos de trabajo, en este punto en donde dice establecer un proceso definitivo de toma de decisiones, aquí ya deben de establecerse los acuerdos previos de qué voy a hacer cuando haya un conflicto. Y como les dije, este punto es crucial y amalgama todos los anteriores. Si no tenemos un proceso definitivo para tomar decisiones, precisamente va a venir este tipo de desbalance, de desajuste y sobre todo de conflicto. Entonces, ya como parte final, como comentario para cerrar, a mí me gustaría destacar que un equipo de trabajo siempre a mi parecer, debe de tomar en cuenta, debe de estar bien establecido por partes, o sea, definir bien los roles de cada una de las personas, cosa que vamos a ver en la presentación de una semana. En una semana nos vamos a ver aquí para poder ver cómo se construyen estos roles, para poder determinar hacia dónde vamos a ir y qué objetivos queremos cumplir. Exactamente, muchas gracias, maestro. Y justamente, establecer un proceso definitivo de toma de decisiones. Es decir, quién es digamos, dentro de esta pirámide, si pudiéramos visualizarlo de esa manera, quién es el que tiene la decisión final de lo que se debe de hacer o no se debe de hacer dentro de la organización deportiva, dentro de nuestro grupo de trabajo. Entonces, eso se va a volver muy importante para poder establecer nuestros equipos de trabajo, para poder generar nuestros equipos de trabajo, para poder formar nuestros equipos de trabajo y entonces todos estemos bajo la misma línea. Es decir, la misma línea que pone el líder de estos equipos de trabajo para poder establecer la toma de decisiones. Entonces, esa toma de decisiones siempre va a ser importante para no dejar lugar a ninguna duda dentro de todo, obviamente dentro de los conflictos que pueda haber dentro de los equipos de trabajo. Pues no nos resta más que agradecerles su espacio, agradecerles su tiempo, su atención. Aquí están nuestros correos electrónicos, cesar.belmonte@deporteunam.mx y del maestro Alan Ignacio 182
gmail.com. Estamos ahí atentos para cualquier pregunta, para cualquier sugerencia, para obviamente cualquier aclaración, cualquier incluso asesoría que nosotros podamos ayudarles, con mucho gusto. Ya como lo dijo el maestro, nos vamos a ver nuevamente la próxima semana, el próximo viernes, para complementar el trabajo en equipo, ¿no? Cómo ahorita vamos a ver, vimos cómo hacemos los trabajos en equipo, cómo formamos equipos de trabajo, y la siguiente semana vamos a saber un poco más, vamos a ahondar un poco más en el trabajo en equipo, obviamente en el deporte. Les agradecemos mucho nuevamente su presencia, su tiempo, su atención, para quienes nos ven, para quienes nos escuchan. Agradecemos mucho, agradecemos también a Deporte UNAM por el espacio. Maestro, buen día. Gracias, maestro. Que tengan una excelente tarde e inicio de año. Sigámonos cuidando.